Devocional 11 de abril, Romanos 6, 3, 4. ¿Has sepultado tu vieja carne? Todos somos pecadores y culpables porque somos unidos al primer Adán. Seremos salvos o no porque somos unidos por fe a Jesucristo, el segundo Adán. Hay una vida que viene de esta unión con Cristo. Esta vida nos lleva al cielo. Y solamente esta vida. Así que como por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Nuestra unión con Adán nos llevó a la condenación por causa de su desobediencia y nuestra unión con Cristo nos lleva a la justificación por causa de su obediencia. La obediencia de Cristo no muestra, es el cimiento de nuestra justificación. Dios nos considera justos y nos acepta, no por causa de nuestros actos hechos en justicia, sino por causa de las obras de Cristo hizo en justicia. Somos condenados en Adán porque su pecado se acredita a nosotros. Somos justificados en Cristo porque su justicia se acredita a nosotros. La justificación está basada en el comportamiento del individuo. ¿Cómo es posible que los muertos al pecado todavía viven en el pecado? Somos justificados por gracia, a través de la sola fe, por causa de nuestra unión con Cristo, cuya justicia cuenta como nuestra. Muchos andan alejados de Dios y esto se da por diferentes circunstancias. No creen en Dios, viven materialmente, muy bueno, para preocuparse por cosas espirituales. Si buscan de Dios, creen que van a perder sus riquezas. Se sienten muy jóvenes y fuertes para buscar protección de Dios. Se han dejado convencer por falsas religiones y doctrinas. Todo esto encaja en la verdad bíblica. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esto quiere decir que el hombre ha escuchado de Dios por diferentes medios y por diferentes instrumentos, pero el hombre se ha hecho el sordo para no oír, y los que de verdad verdaderamente oyen son muy pocos. Hay dos tipos de hombres o mujeres desde el punto de vista de su estado espiritual. El hombre carnal. Este es el que vive en torno a los deseos de su carne y a las pasiones del mundo. Es decir, junto al cuerpo de carne y hueso hay un cuerpo de pecado. Esta es la situación de los que aún están destituidos del reino de Dios y a quienes les espera la condenación eterna. El hombre carnal vive en las concupiscencias y usa sus órganos físicos como instrumentos de iniquidad y de pecado. El hombre carnal se reconoce porque están manifiestas las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Puede una persona creerse muy cristiana, pero si está dando alguno de estos frutos, no es más que un hombre carnal, destinado al fuego eterno, excepto que muera realmente al pecado mientras está vivo físicamente. El hombre espiritual, este es el que vive para Dios y sus pasos están dirigidos por el Espíritu Santo. En este ya no hay cuerpo de pecado y por tanto es un cristiano legítimo, dado que Cristo puede habitar en su corazón porque está limpio y santificado. Cuando una persona ya no es carnal sino espiritual, quiere decir que ha nacido de nuevo, que ha nacido del Espíritu y este ya tiene el sello de la redención en su corazón, el cual lo habilita para entrar y participar del reino de los cielos por una eternidad. El hombre espiritual es caracterizado porque produce los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El hombre espiritual ya no miente, ya no dice vulgaridades, ya no ingiere licor, no hace negocios fraudulentos, no hace injusticia, no hace agravio a su prójimo, no sirve de falso testigo, no roba, no calumnia, no injuria, no vive en fornicación, no vive en adulterio, no sigue las tradiciones del mundo, no participa en fiestas dirigidas al mundo, no es deshonesto en su trabajo, no es infiel con su cónyuge, se goza en la ley de Dios, obedece los mandamientos de Dios, le diezma el tiempo a Dios y también sus ingresos. El cristiano verdadero o hombre espiritual ya ha crucificado el viejo hombre. De lo contrario, solo está usando un apellido que no le garantiza absolutamente nada. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando acudimos de verdad, arrepentidos y entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos lava con su sangre de todos nuestros pecados. Es decir, el viejo hombre es crucificado con sus pasiones y deseos. Entonces, mediante la vida que es en Cristo, nace una criatura nueva, que es el hombre espiritual, hombre el cual ya no opera el pecado, dado que su simiente, el Espíritu de Dios, es santo y puro. Esto es si el hombre ya espiritual logra
sostenerse en los caminos del Señor, porque muchos se convierten por probar o por quedar bien o por ver qué pasa, y otros lo hacen de verdad, pero sufren penurias al ver el mundo que dejaron atrás y entonces caen nuevamente seducidos por la carne y el mundo con sus pasiones y deseos. Es el hecho de morir al cuerpo, de pecado, el que nos convierte en hombres espirituales, hombres de verdad, hijos de Dios en verdad, sobre los cuales ya no opera la muerte segunda. Si el pecado subsiste, entonces no hubo muerte al pecado, ni nuevo nacimiento. Y lo que la persona experimentó fue solo una ceremonia, un rito religioso o un mero sentimentalismo. Debemos andar en vida nueva y no bajo los designios, vicios y malas costumbres del viejo hombre. Ahora estamos muertos para el pecado, pero vivos para Dios, y somos hechos partícipes de su gloria eterna en el reino de los cielos. El pecado ahora no se enseñorea de nosotros, puesto que ya estamos bajo la gracia, donde hay un mejoramiento continuo en el cristiano y donde podemos acudir a la sangre de Cristo para limpiarnos de todo pecado involuntario que cometamos. Al creer en Cristo y convertirnos a Él, sucedieron milagros en nuestras vidas. Uno de esos milagros es que morimos al pecado. Esto lamentablemente no significa que el pecado desapareció o que ya no pueda afectarnos, sino que ya no somos esclavos de éste. Muchos querían usar la doctrina de la gracia de Dios para vivir vidas licenciosas en cuanto al pecado. Un cristiano verdadero está provisto con lo necesario, no solo para no vivir pecando, sino para vivir deseando estar lejos del pecado. La gracia de Dios no excusa que vivamos en el pecado, más bien es nuestra fuerza para apartarnos de éste. La obra redentora de Cristo es la mayor motivación para vivir lejos del pecado en vida nueva. La lucha contra el pecado es temporal, acabará cuando seamos resucitados y transformados. Persevere. Cristo nos dejó el mayor ejemplo de vivir victorioso sobre el pecado. Aprendamos continuamente de Él. La voluntad de Dios para sus hijos es que vivan desechando el pecado. Él te ha capacitado para vivir venciéndolo. Antes de conocer a Cristo, el pecado nos enredaba cada vez más. Mientras más lo obedecíamos, más nos controlaba. Pero ahora el pecado no puede controlarnos, pues tenemos vida nueva. El Espíritu de Dios vive dentro de nosotros, impidiendo que vivamos en el pecado. Antes estábamos muertos, separados de Dios y vivos para el pecado. Ahora estamos muertos, separados del pecado y vivos para Dios. La gracia siempre será mayor a nuestro pecado, pero eso no significa que podamos pecar sin problemas. Un pensamiento así solo revela la falta de entendimiento en cuanto a lo que ha sucedido al ser justificados. ¿Crees que no puedes dejar un pecado específico? Anímate, ya eres libre en Cristo, ya tienes la motivación de la palabra, ahora te faltan las acciones necesarias para aplicarlo a tu vida cada día. Asegúrate de haber entendido bien la gracia y la salvación que es por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta que aún no eres hijo de Dios? Entrega tu vida por completo a Él, arrepintiéndote por todos los pecados y aceptando su perdón por la obra de Cristo. Ármate con el pensamiento de que ya en Cristo eres un victorioso sobre el pecado. Ten en cuenta que aquel que vive en ti es mayor que el enemigo que te tienta y que la carne que te seduce. Busca un creyente espiritual que te ayude a huir de las tentaciones y desarrollar hábitos piadosos para vivir en victoria. Pero siempre recuerda que la principal clave de victoria sobre el pecado no está en terapias, ejercicios, personas, libros, blogs, sino solo en Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no solo murió por nuestros pecados, sino que le dio muerte al pecado. El pecado ha perdido la gran influencia que tenía sobre nosotros y hemos recibido una vida nueva en Cristo. Pero los beneficios del don de la vida nueva crean una obligación de parte nuestra. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en el pecado? Porque cuando uno muere, queda libre del pecado. Si por descuido o incredulidad le volvemos a dar entrada al pecado, tenemos la oportunidad hoy mismo de acogernos al Señor y reafirmar nuestra creencia en la verdad de que hemos muerto al pecado en Cristo Jesús. Así continuamos recibiendo el mismo poder por el cual Jesús derrotó a los poderes del enemigo y puso el ámbito de la oscuridad bajo su propio señorío. Señor y Salvador nuestro, te damos gracias por el poder del Espíritu Santo que nos has dado para renunciar al pecado y vivir una vida nueva y para mantener viva la esperanza de compartir un día en tu resurrección. Por eso, evalúa hoy
has sepultado tu vieja carne. Padre misericordioso, y te damos gracias, Papito Dios, por todo lo que vienes haciendo, Señor Padre Santo, en este caminar. Gracias, Padre bueno, porque ha sido un tiempo especial, Padre misericordioso, que nunca en la vida nadie habíamos imaginado, Padre amado. Pero sabemos, Señor, que en ti todo es un proceso y tú nos has llevado en ese caminar, Padre misericordioso, hasta llevar a crucificar, Señor, y sepultar, Señor, la vieja carne. Por eso hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor Padre amado. Pero te pedimos por todos aquellos, Señor, que aún no lo han hecho, no han querido o no han podido, Señor, porque sabemos que solo tú, Padre misericordioso, solo el amor de tu Hijo y solo la guía del Espíritu Santo hacen posible, Señor, que esto suceda. Gracias, Padre bueno, por todos estos tiempos, Señor Padre misericordioso, porque hemos vuelto a la iglesia casera, Señor Padre Santo. Hemos vuelto a la casa, Señor, para que se forme realmente un hogar. Papito Dios, por eso hoy, Padre misericordioso, que seas tú, Padre amado, en nuestras vidas, que sea el amor de tu Hijo, Señor Padre misericordioso, creciendo en nuestras vidas, y que sea la guía y protección del Espíritu Santo llevándonos, Señor, en este caminar, siguiendo los pasos de Jesús. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en Mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan sepultar su vieja carne. Si necesitas palabra, ve a nuestro canal en YouTube, Su Gloria en Mi Bogotá. Ahí encontrarás palabra. Todos los días se hace un devocional y se publica. O ve a nuestro Facebook, Su Gloria en Mi Bogotá. Todo este tiempo hemos venido haciendo los Facebook Live para que podamos caminar en este proceso del Señor. Y escúchalos. Y si sientes, compártelos, porque muchos necesitan en este tiempo la palabra del Señor. Buen día para todos. Bendiciones.